Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Canal Fiscal. Hoy es día de lecturas recomendadas. Me disculpo un poco por la voz que está un poco aguardientosa, un poco más de lo normal. Pero hoy traemos materiales bastante importantes para esta tu sección tan gustada por parte de la comunidad de Canal Fiscal. Traemos lecturas que son súper recomendables, materiales que son de suma trascendencia para ti que te estás adentrando, incluso para ti que ya estás inmerso en estos temas fiscales. Vamos a comenzar con el primero, que es Análisis e Interpretación de las Leyes Fiscales en México, un material que es de Alejandro Covarrubias Rivera, editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es un material que de verdad tiene muchísima tela de donde cortar. Comienza directamente sobre unos antecedentes estrictamente filosóficos, sobre cómo se desarrolla toda la teoría del conocimiento desde el punto de vista de Sócrates, pasa por Platón y termina con Aristóteles, quien desarrolla formalmente una metodología para desarrollar el conocimiento. Va avanzando hasta llegar a una edad moderna donde ya desarrollamos toda la metodología, los sistemas y métodos de interpretación de las leyes fiscales, tal cual es el objeto de este material. Este autor desarrolla dos métricas bastante importantes. La primera de ellas es cómo se da la interpretación. Es verdad que la interpretación invariablemente es materia de estudio, incluso de aplicación, de los señores abogados, quienes se especializan en esta materia de la interpretación de la ley, aquellos jurisconsultos que se dedican al litigio. Evidentemente son los especialistas para esta materia. Sin embargo, hace un señalamiento muy atinado, bastante válido de parte del autor, quien manifiesta expresamente que evidentemente, si bien los abogados son los especialistas para interpretar la ley, no es menos cierto que los contadores son quienes la aplican. Entonces, a ti, querido colega contador, te necesito recomendarte este material, porque es verdad que todos los contadores, de hecho, recientemente ha pasado el Día del Contador. Un abrazo para todos ustedes y aprovecho también el comercial. Pero es una realidad que este tema de la interpretación y la aplicación de las leyes fiscales, incluso los mismos contadores aplican antes que los mismos abogados, ¿no? Evidentemente, después de una ejecución de las facultades de comprobación de parte de la autoridad fiscal, en términos del 42 del Código Fiscal de la Federación, en sus 9 fracciones, se despliega todo un cúmulo de facultades de estas autoridades, y es entonces cuando posteriormente entra el abogado para la defensa de los contribuyentes. Pero no es menos cierto que evidentemente el contador es quien realiza la aplicación, y este material de verdad desmenuza correctamente el por qué tenemos que desarrollar esta técnica. Si bien no somos los especialistas, nótese, él lo señala de manera muy correcta, no menos cierto es que evidentemente tenemos que hacerlo y tenemos que entenderlo. Pasa por todos los sistemas, desde el gramatical, pasa por el teleológico, que es de los que más están aplicando ahorita, incluso en todas las aplicaciones de todas las modificaciones que se están haciendo a toda la materia fiscal. Pasa por un método histórico, pasa por todos los métodos que si bien sirven para fundamentar todo el actuar de la implementación de la técnica jurídica a la técnica contable, y a partir de ahí dar un cumplimiento cabal a todas las obligaciones fiscales. Análisis e Interpretación también desarrolla una breve metodología, desmenuza conceptos como qué se entiende por una ficción jurídica, qué se entiende por una presunción jurídica. Entiéndase estos términos los encontramos dentro de la ley, inmersos. ¿Qué son los ingresos fictos? ¿Qué son los dividendos fictos? ¿Qué son una negativa ficta incluso? ¿A qué se refiere con un ingreso presuntivo? Son figuras que formalmente tenemos que entender cómo es que se desarrollan y por qué incluso la ley los contempla. Entendiendo figuras como presunciones, pues él desglosa directamente que se puede entender desde un proceso legal, evidentemente en materia procesal,
Pero también es una realidad que estas presunciones se pueden dar también en materia impositiva desde un punto de vista donde se pueden aceptar pruebas en contrario o aquellas presunciones que no aceptan pruebas en contrario, entendiéndose por las primeras iuris tantum y las segundas como iuris et de iure. Entonces, evidentemente es un material que sinceramente va a nutrir muchísimo esta cultura jurídica que invariablemente debemos conocer, que debemos tener certeza respecto de estas figuras que están inmersas en toda nuestra legislación, y sin duda te puedo asegurar que este material te va a agregar muchísimo valor. Repito, análisis e interpretación de las leyes fiscales en México, Alejandro Covarrubias Rivera. Paso al segundo material, que es Derecho Internacional Tributario. Este es un material, ya incluso habíamos hablado de esta coordinadora, que es Gabriela Ríos Granados. Son unos materiales de verdad preciosos los que desarrolla esta coordinadora, esta licenciada, supongo que es doctora, evidentemente. Editorial Porrúa, no tenemos duda de la calidad de los materiales que desarrollan en esta casa editorial, y este no es la excepción. Derecho Internacional Tributario pasa por diferentes esquemas, contempla cómo es que en el ámbito internacional, pues evidentemente las jurisdicciones impositivas van demarcando hasta dónde se van a compartir esta jurisdicción, valga la redundancia, y para eso surgen estos tratados internacionales, los principios básicos para cómo desvirtuar o cómo dirimir todas aquellas variantes que pudieran surgir de la interpretación y aplicación de estos tratados internacionales. Pasa por principios como cómo podríamos desenmarañar algunas variantes, como sucedió en algún momento un tema de regalías, que por ahí de los años 90 se dirimió muchísimo, años 2000, estaba Fox en la presidencia, y hay una distinción que hacen por ahí, donde en la figura de regalías, en la ley del impuesto sobre la renta, incluyen un concepto adicional que es la transmisión de imágenes vía satélite. Anterior a esta reforma, creo que fue 2002, si no me equivoco, lo contempla este libro, se desarrolla esta temática donde de hecho una televisora, suponiendo que es de las más grandes en México en aquel entonces, desarrolla esta consulta en términos del artículo 33 y 34 del Código Fiscal de la Federación y pregunta a la autoridad fiscal para saber si era afecta este impuesto sobre la renta derivado de estas pues transmisiones o derechos de retransmisión vía satelital. Y en un primer momento la autoridad fiscal determina que no hay problema, que evidentemente no ha lugar a causar la contribución. Sin embargo, para la siguiente reforma fiscal, una de las reformas viene incluida en el capítulo de los residentes en el extranjero y evidentemente contemplan esta figura. Se acota también dentro o se incluye dentro del Código Fiscal de la Federación, amarran estas dos disposiciones jurídicas y en ese sentido provocan que entonces este tipo de transmisiones causen el impuesto sobre la renta. Esto da lugar a un conocido, pues una disyuntiva entre lo que viene establecido en el Tratado Internacional y la legislación interna, y lo que comúnmente conocen como Treaty Override. No es más que una contradicción entre la legislación interna y lo que se está pactando entre los dos estados intervinientes, y en este sentido podría desatarse un problema de carácter internacional. Sin embargo, Estados Unidos y México lo salvan de la mejor manera y evidentemente dentro de las notas salvan y rescatan esta situación. Contempla también partidas sobre cómo se va a dar no solo la interpretación, sino la importancia incluso que se le tendría que dar a todas las notas que contienen todos los tratados internacionales. Si bien no son fuente formal del derecho, lo cierto es que hay una interpretación dentro de estas notas que podría denominarse como una interpretación auténtica. En materia jurídica vamos a entender la interpretación auténtica como aquella que realiza pues el órgano que emite la misma ley. En este caso podríamos entender en términos del Código de México, se podría entender que una interpretación auténtica la tendría que dar evidentemente el órgano legislativo, y se han dado en algunos casos. En este caso, quienes intervienen en la negociación del tratado internacional, ellos mismos podrían hacer esa interpretación auténtica, y estas notas, incluso que son de carácter aclaratorio, si bien por tema de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no constituyen una fuente del derecho, lo que sí constituyen son un referente para poder tener
consistencia respecto de lo que se va a argumentar en el caso de una controversia. Pasan por diversos temas, la variante de cómo establecer los principios de equidad, de proporcionalidad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien el artículo 133 de la Suprema Constitución nos establece que tanto tratados como Constitución, o mejor dicho, los tratados que no contravengan todo lo dispuesto en la Constitución, están en la misma jerarquía que esta, lo cierto es que estos tratados también deben ajustarse a ciertos parámetros. Hay un procedimiento específicamente, una vez que pues el Ejecutivo Federal los ha asignado, evidentemente los tendrá que pasar al Senado para que se los ratifique. Y hay una pequeña situación que podría entenderse como una ruptura respecto de un procedimiento legislativo en materia de imposición o en materia impositiva. Sin duda, Derecho Internacional Tributario, coordinadora Gabriela Ríos Granados, un material que no te puedes perder, un material que tiene que estar invariablemente en tu biblioteca personal. Y concluimos con un tercer material que se denomina Derecho Fiscal Aplicado. Este es un estudio específico de los impuestos, Dorisela Mabarak Cerecedo. Este material tiene una parte bien importante respecto de los antecedentes. Va tomando toda la historia de cómo se va configurando el sistema fiscal en México. Es una realidad que, como lo conocemos hoy, es una total diferencia y una diferencia abismal respecto de cómo comenzó. Es una realidad que los primeros indicios de una ley del impuesto sobre la renta, la cual surge por ahí del 1920, algo por ahí, empieza a darse una forma no tan fina ni tan estructurada como ahora, ¿no? Evidentemente, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, la evolución de cómo los negocios se van desarrollando a nivel nacional, a nivel interno, va provocando que el sistema impositivo se vaya gestando, se vaya profesionalizando, y evidentemente van demarcándose cuáles son las competencias respecto del gobierno federal, del gobierno local, entiéndase, las entidades federativas y los gobiernos municipales. Al día de hoy tenemos claramente establecido cuál es la competencia para materia federal, vienen incluso inmersos en el 73 y, si no me equivoco, en el 78 de la Constitución Política. A su vez, también el artículo 115 de la Constitución Política contempla todas aquellas facultades, incluso todo aquello que puede gravar los municipios que constituyen la base. Y por exclusión entre estas dos disposiciones, pues también los gobiernos o las entidades federativas podrán imponer contribuciones distintas de las que se señalan en estos dispositivos ya mencionados. Ahora bien, toda esta forma en la que se va estructurando, llega un momento donde se aterriza de tal manera que se convierte en lo que ahora nosotros conocemos. Tenemos un conjunto de disposiciones generales que las encontramos en el Código Fiscal de la Federación, los cuales nos van a dar directrices respecto de cómo se clasifican las contribuciones, derechos de los contribuyentes, cómo se formula una petición, un catálogo respecto de facultades de comprobación de la autoridad o incluso facultades genéricas, qué sucede con el Registro Federal de Contribuyentes, a qué estoy obligado en el caso de que la misma ley me obligue a tener una contabilidad, qué sucede en el tema de una ficción, o mejor dicho, de una determinación de ingresos presuntivos, en el capítulo de multas y sanciones. A su vez también hay un capítulo específico de delitos fiscales y también incluso un procedimiento o un articulado completo que contempla todo lo que se refiere al procedimiento administrativo de ejecución y posteriormente pues todo lo que tiene que ver con el medio de defensa denominado recurso de revocación. También tenemos en paralelo pues a la ley del impuesto sobre la renta, que poco a poco se ha ido reformando. Evidentemente, no menos cierto es que el Código Fiscal de la Federación también ha ido tomando forma poco a poco. Lo cierto es que la ley del impuesto sobre la renta también se ha ido robusteciendo poco a poco, se ha ido configurando a manera de dejar las cosas un poco más claras. Y en la medida en que se va regulando más, pues evidentemente van acotando un poco más el actuar indebido de parte de los contribuyentes. Pasa este material por estudios específicos también de figuras como a qué se refiere una ficción jurídica, qué es una presunción jurídica, contempla también partidas específicas y estudian de manera breve, pero muy genérica, toda la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. Contempla a las personas morales, el título segundo, evidentemente el título primero que nos habla de disposiciones generales,
Título tercero lo contempla muy breve, de manera muy genérica respecto de las personas morales con fines no lucrativos, pero en el título cuarto, que habla de las personas físicas, pues sí lo contempla de un poquito de manera más genérica, contempla variantes respecto de diversos regímenes y menciona a lo mejor algunas cosillas, incluso señala partidas que a su criterio pudieran ser o incurrir en faltas de técnica legislativa o faltas de ausencia a lo mejor de técnica jurídica respecto de la legislación en forma. Ahora, también contempla un poco de la ley del IVA, contempla una ley que la verdad es, pues, al día de hoy se encuentra abrogada, que es la ley del impuesto empresarial a tasa única, misma que estuvo vigente durante la gestión del señor Calderón. Sin embargo, pues cuando llegó el señor Peña, evidentemente quedó descartada por tener esa disyuntiva entre si pudiera considerarse como una doble contribución o no. Evidentemente eso quedó acotado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, para el caso de nuestro estudio, pues ese capítulo la verdad es que no, si bien contemplaba todo un análisis un poco más estructurado, lo cierto es que no tiene caso comentarlo para los efectos de nuestro canal, pues ya está totalmente fuera de aplicación o del ámbito de aplicación. Derecho fiscal aplicado, estudio específico de los impuestos, Dorisela Mabarak Cerecedo, otro material que invariablemente debe estar en tu biblioteca. Editorial McGraw-Hill, sin duda, 3 materiales que deben ser consultados, debidamente leídos, correctamente subrayados. De verdad son materiales que son un deleite para quien los pueda leer, créanme. No se van a arrepentir. Estas 3 lecturas en verdad requieren mucha calma para poder leerlas, disfrutarlas, pero sin duda, mi querido amigo, querida comunidad, estos materiales de verdad te van a dejar con un gran sabor de boca. Te puedo asegurar que te van a dejar muchísima cultura, te van a agregar muchísimo valor. Y sin más, pues hasta aquí las lecturas recomendadas del día de hoy. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Sin más, también me permito felicitar a toda la comunidad de contadores que nos siguen y nos acompañan, y agradecerte a ti, querido colaborador, seguidor de esta comunidad, de esta tu comunidad, Canal Fiscal, que promueve la cultura fiscal. No omito recordarles que nos escriban si tienen alguna sugerencia al correo electrónico que tenemos activo para ti, para escucharte, para leer todas tus sugerencias, canal.fiscalmx@gmail.com. Sin más, también si tienes un mensajito, aquí va a aparecer el número de teléfono, mándanos un WhatsApp, síganos en redes sociales, Facebook e Instagram, estamos ahí activos todo el tiempo compartiendo información para ti. Síganos, únanse, y si este material crees que le puede servir a alguien más, por favor comparte. Muchísimas gracias, que estén muy bien, un abrazo para todos, adiós.